El último hombre del mundo estaba sentado solo en una habitación, y de repente, tocan la puerta. ようこそ視座の世界へさて眠る ¿Qué tal, engendros de la creación? Hoy les vengo con mi tercera parte de creepypastas reales. Como ya es costumbre, les helaré la sangre y les haré sentir escalofríos tan grandes que haré que se les congele el cuerpo hasta que cada miembro se les caiga y se reviente en miles de pedazos al caer al piso. Bien, empecemos con este que se llama El Grito. Esta historia trata de un joven llamado Sergio, que vivía en el barrio de La Boca a mediados de los años 70 y trabajaba de lechero. La cuestión es que Sergio estaba metido en el centro de estudiantes de la universidad, también estudiaba, me faltó decirlo, y en esa época, los más veteranos lo sabrán, los grupos de tareas de la dictadura militar secuestraban gente para torturarla y asesinarla. La cuestión es que Sergio no pudo zafar de esa, y una noche, creo que fue en mayo del 77, lo vinieron a buscar. Desesperado, trató de escapar pero sus captores eran demasiados y lo atraparon. La gente quería mucho a Sergio, pero también tenía mucho miedo de intervenir. En un último esfuerzo, Sergio lanzó un alarido desgarrador que llenó las calles del barrio. Muchas personas lo oyeron esa noche y ya Sergio no se lo volvió a ver. Lo verdaderamente extraño es que a partir de esa fecha, y al cumplirse un nuevo aniversario de su secuestro, mismo día y misma hora, el mismo grito suplicante se hace oír en la noche. Los vecinos al principio estaban aterrados, pero ahora es como que lo aceptan. Todos saben que es el alma de Sergio, que clama justicia como tantas otras. Ahora yo contaré la siguiente. Últimamente a María todo le salía muy mal, no tenía ningún éxito con los estudios, sus padres acababan de divorciarse y sus amigos le habían dejado de lado, así que un día decidió suicidarse. Escribió una carta de despedida y eligió una soga para atársela al cuello, empezó a temblar y le dio tanto miedo que al final decidió no hacerlo. Ese mismo día había tenido una discusión con su mejor amiga, y pensó, ojalá fuera ella la que estuviera aquí en mi lugar, intentando quitarse la vida, y ojalá lo consiguiera. Al día siguiente, cuando María entró en clase, se encontró a su amiga Noemí que, hecha un mar de lágrimas, le preguntó, ¿no te enteraste? Sandra se ahorcó, dejo esto para ti. Era una carta. Ponía lo mismo que su carta de despedida, era idéntica, salvo en una cosa, al final decía, gracias por tus pensamientos, estuve a punto de tirar la toalla, como tú, pero tus palabras me dieron ánimo para hacerlo. Sé que llevarás la culpa toda tu vida de mi muerte y te dolerá hasta el aliento por haberme matado. Tus deseos se han cumplido. Deseaste que ojalá lo consiguiera y así lo he hecho. Hasta pronto, amiga mía. Pocos días después, María corrió la misma suerte, arrastrada por los pensamientos de su amiga, supo que la única forma de callarlos era terminar con su vida. Algunos dicen que todavía se escuchan los llantos de desesperación de estas chicas y saben muy bien que son los de ellas, por una sensación de frío que corre por el cuello de todo aquel que las escuche. Les daré un consejo, tengan cuidado con lo que dicen, o con lo que piensan, podrían arrepentirse. ¿Pero qué fue eso? Me dijiste que daría miedo, eso no da miedo. Yo contaré una que dé miedo. Esta se llama 9 veces Verónica. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas de los fantasmas, se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Rita era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su instituto. Sus amigos la picaron, diciéndole que no se atrevía a decir Verónica 9 veces ante el espejo. A ella le daba miedo, pero venció su terror porque le avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los servicios de esa planta del instituto para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba.
Lo hizo, no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida. Menos Rita. Para ella la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama, cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada, se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo y de sueño, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando entró al baño, hacía mucho frío, como estaban en invierno no le dio importancia, y una capa de vaho cubría el espejo. Rita lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Fue solo un instante. Cuando se volvió a mirarse, ya no había nadie. Rita rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho una frase había permanecido escrita. Soy Verónica. No debiste invitarme a volver. Rita no pudo soportarlo. Hoy pasa sus días encerrada en un manicomio, y solo habla para jurar y perjurar que el fantasma de Verónica la sigue atormentando. Dicen que si mencionas 9 veces Verónica frente a un espejo, esta niña se te aparece y te mata. A ver quién de ustedes tiene los cojones de hacerlo XD. Tú sí sabes cómo asustar a los fans, pero bueno, me toca contar la última a mí. Esta se llama Ve quién toca a tu puerta. Ustedes podrían creer que soy un joven normal de 17 años, pero la única diferencia es que me encuentro en la correccional de menores por un delito que no cometí. Es más, ni siquiera sé quién lo cometió. Les contaré mi terrible historia. Mi historia comienza cuando tenía 11 años, cursaba 6º grado de primaria y mi hermana iba en 3º de secundaria y, como es de esperarse, siempre llegaba más temprano que yo a clases. La puerta de entrada de mi casa era de cristal, pero era un cristal con diferentes figuras, por lo que la figura que estaba detrás se deformaba y no se observaba muy bien. Diariamente cuando mi hermana llegaba de clases yo corría a abrirle, pero no la recibía, solo abría la puerta y salía corriendo para regresar a las labores que estaba haciendo en ese momento. Mi madre por lo general siempre estaba en la cocina ocupada preparando la comida para la familia. Parecerá raro, pero ya conocía la silueta de mi hermana detrás de la puerta, por eso solo abría y no me fijaba quién era. Un día, como todos los otros, llegué de la escuela y prendí la computadora, me puse audífonos y comencé a escuchar música. En un momento escuché el timbre, y como les dije, de costumbre corrí a abrir. Pude ver la silueta de mi hermana en la puerta, abrí y me di la vuelta para regresar a la PC, me coloqué mis audífonos y subí todo el volumen. Duré aproximadamente 1 hora en la PC hasta que me dio hambre y salí de mi cuarto para ir a comer. Cuando llegué a la cocina no pude creer lo que vi, mi hermana y mi madre completamente mutiladas en docenas de pedazos, ni siquiera se podía ver qué partes eran de cada quien. La cocina se había convertido en un cuarto completamente rojo con viseras y sesos por todas partes. Me acerqué sin pensar para ver, en ese momento estaba en shock y no pensaba lo que hacía. Comencé a recoger las partes y tratar de alguna manera juntarlas. Justo en ese momento llegó mi padre de su trabajo y lo que vio lo impactó igual o más que a mí. Comenzó a llorar y gritarme, ¿qué has hecho? Yo no podía hablar, así que mi padre llamó a la policía y fui culpado por aquel atroz crimen. Ni siquiera traté de decir que yo no había sido, porque de todos modos mi vida ya estaba arruinada. Y ahora estoy aquí en la correccional, esperando a cumplir 18 años para ser juzgado. Sé que me aplicarán la pena de muerte y es lo que me anima. Si en verdad existe la vida después de la muerte, volveré a estar con mi hermana y mi madre. Después de estar tanto tiempo aquí encerrado lo pude comprender. Aquella cosa que tocó a mi puerta esa tarde no era mi hermana. ¿Cómo te quedó el ojo, maestro? Eres extraño. Eso fue todo en este especial de la tercera parte de los creepypastas. Espero les haya gustado y si no, entonces les saldrá Verónica y les jalará los pies XD. Nos vemos luego.